Yo creería que dos temas fundamentales son fortalecimiento de la justicia y el problema de inversión en la niñez y de educación desde que están muy jóvenes hasta que realmente esos jóvenes logran conseguir oportunidades laborales. Se debe en parte a capital humano. En muchos casos las personas y los jueces que hacen parte del sistema judicial no son las personas más preparadas de la sociedad y deberían serlo, lo mismo que los maestros y los educadores. Pero además también se debe al sistema burocrático de cómo funciona la justicia. Entonces en Colombia se creó, por ejemplo, el Consejo Superior de la Judicatura, que es el administrador de la justicia en Colombia, que es sumamente ineficiente y burocrático y no ha ayudado realmente a que la justicia sea eficiente y efectiva. Lo primero es invertir en primera infancia mucho más. En eso hemos tenido realmente que la inversión ha sido menor de lo esperado y de lo deseado. Sobre todo se tienen que hacer sistemas de formación, valga la redundancia, muchos más formales. En educación tenemos unos problemas de calidad enormes. Se tienen que incluir sistemas de evaluación de los maestros, incentivos para que las mejores personas de la sociedad decidan dedicarse a ser profesores, es decir, unos mejores salarios que estén atados además a una evaluación de los maestros y realmente un proceso en donde se mejore la calidad. Aumentar la eficacia de todo el sistema institucional de la policía. La policía en Colombia ha venido creciendo en términos de hombres, de personas dedicadas a ser policías, pero eso no necesariamente se ha traducido en una policía que sea más efectiva. Se tiene que introducir mucha más tecnología que permita identificar dónde se está llevando a cabo el crimen, lo que se llaman puntos calientes, y cómo se controlan esas regiones, cómo mejorar el mobiliario de infraestructura urbana y todo ese tipo de cosas. De nuevo, el sistema judicial y de disuasión del crimen juega un papel fundamental. Pues el conflicto armado ha tenido un impacto muy grande sobre la economía y sobre la comisión de crímenes también. Cuando uno mira, el conflicto armado en Colombia lleva 50 años y ha sido un conflicto de mediana intensidad y al principio estaba muy aislado en ciertas áreas geográficas del país, por lo tanto no se sentían tanto los impactos del conflicto. Pero como además llevamos tanto tiempo en conflicto armado, la gente no es muy consciente de los efectos que tiene el conflicto sobre el funcionamiento de la economía. Lo que nosotros hemos encontrado en distintos estudios es que el crimen sí tiene un efecto muy grande tanto en el agregado macro del desarrollo económico del país como en el diario vivir de las personas, de las firmas, de los hogares, que realmente están reduciendo su inversión, su trabajo como resultado del conflicto armado. En los temas agrarios es donde más se ha vivido el tema del conflicto armado, porque el conflicto armado en Colombia se ha concentrado en las regiones rurales del país. Eso no es una particularidad de Colombia. En muchos conflictos el conflicto sucede en las áreas rurales y entonces quienes han sido más afectados y más directamente afectados por el conflicto son las áreas rurales del país, y eso ha implicado realmente que tengamos un sector agropecuario muy rezagado, muy ineficiente, con una alta concentración en la propiedad de la tierra. Por ejemplo, en la economía campesina, de los pequeños campesinos, que son básicamente la población desplazada que se ha dado en este país, el impacto ha sido supremamente alto. Les doy una cifra que es realmente impresionante. Como resultado del desplazamiento forzoso en Colombia, la pérdida de tierras ha sido 3.4 veces lo que el país ha logrado asignar en tierras en programas de reforma agraria entre el 93 y el 2000. O sea que realmente los grupos armados ilegales han sido más efectivos que el Estado en la redistribución de la tierra en Colombia. Lo que se ha encontrado también en muchos estudios es que si bien las muertes directas por el conflicto armado son mucho menores que las de los crímenes, el conflicto armado sí ha contribuido al crimen de una manera importante, ha debilitado el sistema de justicia y además ha creado toda una tecnología del crimen que se alimenta y se transfiere del conflicto a las bandas criminales, a los grupos de narcotráfico, y esto ha hecho que se genere una bola, un círculo vicioso en donde hay más conflictos, más difícil, hay más crimen y es mucho más difícil entonces que el sistema judicial sea efectivo y sea eficiente.